Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El mandamiento más importante. Y vamos a mirar esta historia que tenemos en Lucas capítulo 10, versos del 25 hasta el 37. Pero vamos a mirarla de un punto de vista universal, punto de vista histórico. Porque hay, como decir, ciertas cosas que hay que prestarle mucha atención. Una, la persona que viene a preguntarle a Jesús, un experto de la ley religiosa. Surge de él una pregunta significativa. ¿Quién es mi prójimo? Y por eso entonces Jesús, al compartir la parábola del buen samaritano como la respuesta al experto de la ley religiosa, nos revela la universal ley siempre presente de la vida eterna. Entonces te invito a ver estos versos, esta historia, esta enseñanza con una nueva conciencia. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo la Biblia y voy a leer algunos de los versos. Vamos a leer ese relato entero. Eso comienza con el mandamiento más grande. Verso 25. Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Sabemos que la persona, por ser un experto de la ley, como que tenía una agenda. Y vemos que para probar a Jesús hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Te pregunto, cuando escuchas ese término, la vida eterna, ¿qué eso es? ¿Qué se te viene a la mente o qué crees? Te voy a compartir entonces lo que la vida eterna, porque es como, te pregunto, porque al igual que yo cuando nací y la forma en que entendía cada vez que uno escucha la vida eterna, no sé si esta fue tu respuesta en tu mente y en ti, pero la respuesta a cada vez que uno oye la vida eterna, uno piensa en el futuro, después de esta vida, cuando uno muera, ahí comienza la vida eterna. Pero vamos a ver una realidad histórica, espiritual. Entonces, sabemos que la persona, el experto de la ley, tenía su agenda. Y vemos cómo le hizo esta pregunta. Jesús pudo haber discernido el espíritu motivador en la vida de este experto de la ley cuando surgió este evento. Como decir, este me está haciendo esta pregunta, pero como que está escondiendo algo o tiene algo. Eso lo dejo ahí. Entonces, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús en el verso 26 contestó, ¿qué dice la ley? Es como decirle, él es un experto de la ley. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y él entonces le contesta. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dice el verso 28, Jesús contestando, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificarse. Continuamos viendo la agenda del hombre. Y dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Y aquí entonces viene como decir la esencia de esta enseñanza. Para uno comprender esta ley universal siempre presente que revela los atributos, características, cualidades, como la esencia, como la ley siempre presente o la presencia del Espíritu en la vida, la realidad que llamamos el Espíritu, Dios y Padre. Por ser una realidad espiritual, entonces tiene que ser siempre presente o eterna. Entonces vamos a mirar este mandamiento más importante con esa, como decir, con esos lentes de la eternidad. Entonces, te quiero compartir unas definiciones concernientes a esto, y es el concepto de vida eterna. Por eso hice la pregunta, ¿qué interpretas para ti? ¿Qué significa la vida eterna? Entonces vamos a mirar esto a través de la historia y desde el origen de estos conceptos espirituales que se originaron en el Oriente. A través del Oriente te comparto en una forma resumida y breve cómo definen la vida eterna. Y la vida eterna entonces en la lengua sánscrita, que es como decir la lengua madre de todas las lenguas del mundo, se conoce este término como Sanatana Dharma. Entonces Sanatana significa la eterna, entonces la ley, Dharma. Vamos a ver la definición de esta ley. Dharma, como ley de vida eterna, expresa la ley central de la vida, demostrando que todas las situaciones, eventos y experiencias de la vida forman parte de una unidad entera, la cual reconocemos como la presencia del Espíritu, Dios y Padre. Dharma, como ley de vida eterna, se muestra a través del comportamiento en todo lo verdadero y esencial para la humanidad, que está en armonía y unión con amor, justicia, rectitud, paz, sinceridad, honestidad, honor, respeto, perdón y compasión. Te doy un ejemplo de lo que Pablo en Filipenses enseñó, y vemos cómo él motivaba a las personas a que desarrollaran esta mentalidad, esta conciencia. Y dice en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9, y aquí yo lo tengo en forma resumida, dice: concéntrense, ¿ves? Es la persona, concéntrense ¿en qué? En lo que Dharma, en lo que la ley de vida eterna, como la justicia, el amor, la rectitud, la paz, la sinceridad, la honestidad, ¿ves? Y todas estas características que representan la esencia, presencia de Dios como su ley. Entonces, por eso motiva a los seres humanos a que tengan esta mentalidad. Concéntrense, es como decir, está alerta, despierto, activo en esta mentalidad. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, y piensen en cosas excelentes, para así ponerlas todas en práctica siempre. A través de la historia del Oriente hacia el Occidente, la ley de vida eterna, o
La vida eterna se está refiriendo a todo lo que tiene que ver y resembla, manifiesta, demuestra la justicia, la igualdad, porque es la conciencia dentro de seres humanos de que todos formamos parte del uno, del universo. Todos somos parte en esta activa vida y por eso el valor de todos es significativo. Por eso la ley de vida eterna, por eso la regla de oro o la ley de oro. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Este valor se necesita reconocer, ¿ves? Y ser consciente para entonces vivirlo. Y aquí vemos una realidad de la historia y cómo a través de la historia entonces esta historia en Lucas nos está enseñando una realidad histórica en el contexto de que entonces los israelitas del primer siglo, no del primer siglo, aquí estamos viendo esta historia en el primer siglo en el contexto de la vida de Jesús, pero los israelitas desde sus historias del Viejo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, entonces la conceptualización que ellos, basado a su literatura, a sus historias, a sus leyes, sus mandamientos, la percepción que ellos tenían de un hermano a quien llamaran prójimo era bien diferente a una universal. O tal vez tú cuando escuchas este verso, ama a tu prójimo como a ti mismo, tal vez tú puedes tener esa mentalidad de incluir a todos. Y en la historia, en las historias del Antiguo Testamento, esa no era la mentalidad, la idea ni el mandamiento. Por eso vemos las historias de exclusividad, cómo los escribas escribieron, pongámosle Moisés, cómo escribió la ley. Vemos entonces los mandamientos de separarse de otras naciones y vemos todas las normativas de vida para entonces asegurarse que este pueblo sea separado, santificado. Los santificaron, que quiere decir separarlos. Entonces, para que solamente ellos se procuraran enfatizar en relacionarse entre unos con otros y se relacionaban diferente con los que no eran parte israelita o judío hebreo. Por eso vemos los gentiles, las naciones. Entonces te quiero compartir algunos de los versos que nos enseñan esa realidad. Vemos versos como Levíticos 19:18, y voy a leer eso rapidito. Levíticos 19:18. Éxodo, Levíticos 19, estamos aquí llegando. Levíticos 19:18 dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos en este contexto de Levíticos 19:18 que está utilizando esa frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién era el prójimo? Tu hermano israelita. Otro de los versos para que entonces después busques, Levíticos capítulo 25, versos del 35 al 46. Y yo voy a compartir esto en las notas, también los voy a dejar. Y otro también, Deuteronomio capítulo 15, versos 2 y 3. Mira estos versos para que veas la exclusividad y el trato
contra las naciones y la diferencia entre los de tu pueblo, tus hermanos, tus compatriotas, tu prójimo. ¿Quién era el prójimo? Otro israelita. Y esto entonces nos ayuda a entender la pregunta que el experto de la ley, que quería justificarse, ¿ves? Como vemos, tenía su agenda, le hizo a Jesús cuando preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Porque vemos que Jesús no le contestó de acuerdo a la ley. Jesús conocía la ley y los profetas. Por eso le preguntó: ¿cómo tú interpretas la ley? Pero entonces vemos el mensaje, la enseñanza del mandamiento más importante. Una ley universal que en el contexto del primer siglo le dio como lección al experto de la ley religiosa. Le dio una lección del espíritu de la vida eterna. Entonces, por eso vemos tanto versos en la Biblia, versos como, si leemos Mateo, creo que lo tengo aquí en notas, Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, los comparto rápido, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Según Mateo, Jesús hablando. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad. Hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? En contexto, Sanatana Dharma, la justicia como ley eterna. Porque vemos en estos dos versos la diferencia de lo considerado como la ley de Moisés. Y cuando él habla de la ley de Dios. Ahí vemos dos realidades históricas que dicen mucho. La ley de Moisés vino según las historias de los escribas por los mandatos y ordenanzas en el contexto de los israelitas, de su Dios, el Dios Jehová, Yahweh, Hashem, el Dios del pueblo, el Dios estatal, el Dios sectoral, el Dios exclusivo en la literatura que comenzó para separar a estas personas, a este pueblo, separarlo y distinguirlo de otras naciones, otras historias y el trasfondo histórico que por miles de años antecedió a este pueblo, antecedió a su Dios y a sus historias. Y por eso vemos en la historia a Jesús, el hombre humano, natural como tú y como yo, que nació en su tradición, en su conceptualización, en su entendimiento de todos sus héroes. Me refiero a los héroes como
Moisés, Abraham, los patriarcas, los profetas. Fue enseñado en toda su tradición y en su Dios, en sus sacrificios, en su templo, en todo eso. Y vemos por las enseñanzas que llamamos evangelio, que expresan y revelan el reino de Dios, como Mateo capítulo 6, verso 33, procurad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como cuando leemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vemos a un ser humano con una conciencia diferente a las de los suyos, a la de los de su cultura y su tradición, diciéndoles, mas en su ley os dice. Y después él decía, mas yo os digo, mas yo un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ama a tus enemigos. Y vemos todas las nuevas normas como mandamientos que vino a compartir, naturalmente diciéndole a seres humanos, deja de vivir por eso que te condicionó desde que naciste, porque eso no es. Nace de nuevo. Se me viene a la mente Juan capítulo 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Ves? Nicodemo es como decir otra persona como este experto de la ley, que vino a Jesús y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Puedes ser experto en la ley religiosa y puedes tener todo esto, pero te falta la conciencia de la vida eterna. Puedes tener tu religión, tus días, tus ayunos, puedes tener tus adoraciones, oraciones, puedes tener todo lo que en tu ley y tu tradición te hace un experto. Puedes tener el título de reverendo, de pastor, de apóstol, de lo que sea. Y puedes estar viviendo la vida de la tradición como ley religiosa y no como el espíritu de la vida eterna, consciente, presente de la presencia del mismo espíritu. Y por eso la vida eterna, por eso vemos la enseñanza de Jesús como el título de el mandamiento más importante, porque vemos cómo entonces al contarle la historia del buen samaritano, que nos dice la historia, es como decir, iba un israelita, iba un judío de camino y vinieron unos asaltantes y le causaron mal. Después que, como decir, estaba tendido en el piso, vinieron otros israelitas, otros judíos, otros prójimos, hermanos. Lo vieron y siguieron por sus agendas, por sus prioridades. Lo ignoraron y siguieron. Pero vino un samaritano, vino un gentil, vino uno no de la familia ni de la paternidad, vino uno que no es del pacto, vino uno que no está excluido en las promesas, vino uno de afuera y demostró compasión, misericordia. Pues vino Jesús y le preguntó a él, de todos, ¿quién demostró ser su prójimo, ser su hermano? Y nos dice la historia que él contestó, es como decir, tragó fuerte. Y ni dijo, según el verso, ni dijo el samaritano,
porque en parte demuestra para personas el orgullo de estos expertos, según comentaristas dicen. Pero vemos que él dijo, aquel que demostró compasión. Y Jesús le dijo, como punto de esta enseñanza para él en el contexto del primer siglo, de este mandamiento más importante, le dijo a él, ve entonces tú y haz lo mismo. Y en pocas palabras se reveló una ley de vida eterna. Este mandamiento más grande, que entonces para nosotros en nuestro presente necesitamos conocer la historia. Y por eso aquí en esta página hago estos videos y enfatizo para concientizar, para crecer en el entendimiento de toda esta literatura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos ha influenciado y que tal vez muchas de estas historias son difíciles de comprender por la forma en que desde que nacimos se nos condicionó a creerlas. Entonces, como se nos condicionó a creerlas, que la historia solamente habla de un Dios, y desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el único Dios verdadero, dueño y creador de todo el mundo, y todo como así nos dice. Entonces, cuando empezamos a ver las historias, vemos cómo ese mismo Dios decía unas cosas, pero después se iban y hacía cosas diferentes a lo que decía. Vemos cómo causó calamidades, o según las promesas del pueblo tenía que ver con la tierra prometida, la tierra donde quienes vivían, seres humanos, cananeos, vivían otras naciones, y vemos a estas 12 tribus que representan al pueblo escogido, como según las historias se les asignaron territorios donde vivían seres humanos. Y entonces las tribus, para poseer las tierras que le pertenecían a otros seres humanos, pues tenían que masacrarlos, destrozarlos, matarlos, mujeres, hombres, niños, ganados, todo. So, vemos unas características, cualidades totalmente diferentes a lo que a través del Nuevo Testamento nos enseña. Y que si, basado a la verdad de la historia nos está contando la verdad de esta literatura, que desde Génesis hasta Malaquías, por decirlo así, desde Génesis hasta Malaquías, estas historias son historias de la mentalidad y la conciencia y sabiduría de seres humanos influenciados por su historia y por las historias de otros pueblos, reinos e imperios. Crearon sus historias, y en sus historias, por eso su historia de creación, su Génesis, y por ende su Dios. Y esas fueron las historias que entonces ya van más de 2000 años, que a nosotros acá en el mundo occidental nos condicionaron, y somos ignorantes por muchos factores. ¿Ves? Porque aquí, como tiene tantas historias de ten cuidado, teme a Jehová, teme a Dios, no te vayas por los caminos de otros dioses, y todo eso para condicionarnos y mantiene a las personas ignorantes de la verdadera historia.
Y aquí no estamos para decir entonces que la religión en la cual tú crees que te formalizó a estas historias está mal y que te tienes que ir a otra religión. No estoy diciendo eso, ni estoy diciendo y compartiendo para entonces irnos para el oriente a ser orientales en las historias y en las costumbres y en las tradiciones que ellos practican. No estoy diciendo eso. Lo que estoy es enseñando, así como esta literatura que llamamos inspirada por Dios ha sido escrita, entonces comparemos la literatura inspirada por Dios que por miles de años antecedió esta. Y para ver, al comparar, si contienen la misma esencia, el mismo mensaje, ¿o no? Y yo te puedo compartir que en los pasados 10 años yo me he dado cuenta de que sí tienen el mismo mensaje. ¿Y cuál es? La vida eterna. Sanatana Dharma. La ley de vida. La justicia. Y por eso, desde el oriente, basado en esa conciencia, como Pablo le quiso enfatizar y motivar a los de Filipos o a los filipenses a que tuviesen esta mentalidad, esta conciencia, como leímos en el verso. Concéntrese en esto, en todo lo puro, todo lo bueno. Desde el oriente, esos principios de la vida, por cuanto somos todos parte del uno, del universo, somos parte del mismo espíritu. Por eso, tú no le causas mal a nadie. Tú no mientes, ni matas, ni robas, ni destruyes, ni a seres humanos, ni la tierra, ni animales. Por miles de años, eso como ley de vida eterna se practicó y se sigue practicando a través de la historia hasta nuestro presente. Entonces, por eso en la historia vemos este Génesis. Y este Génesis, ¿qué hace? Se separa de la ley de vida eterna. Se separa del Sanatana Dharma. Se separa del espíritu que nos une y que ha unido a toda la humanidad. Y por eso en estas historias se crearon las historias exclusivas, ¿ves? De solo un pueblo exclusivo, el pueblo de la elección, el pueblo del pacto, el Dios y su pueblo. Y vemos entonces hasta nuestro presente que los israelitas alrededor del mundo viven. Hollywood, ¿quiénes son los que controlan prácticamente o los influenciadores en el nuevo mundo donde vivimos en el occidente? En la bancaria, en la tecnología, en las compañías, en los gobiernos, en todas las áreas. Es increíble que estas personas de las historias del Viejo Testamento son los gobernantes. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Entonces, cuando miramos la historia y estas historias, vemos entonces esa exclusividad. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta que el experto en la ley, para justificarse, le hizo a quien personificaba el espíritu de la vida eterna presente, a Jesús el Cristo. Y es como si la respuesta en la parábola, la enseñanza se la dio Cristo, el espíritu de la vida universal, dándole la lección del mandamiento más importante, del reconocimiento de todos. No hay judíos, ni gentiles, ni samaritanos, ni hombres, ni mujeres, ni esclavos, ni libres. Como Pablo decía,
sino todos somos uno en todo. Y ahí es donde entonces esa conciencia necesita nacer, formarse, para que uno vea genuinamente a todos en el mismo espíritu de esta ley presente que llamamos vida eterna, siempre presente. Y no de estar limitado a que solo en este contexto espiritual mi hermano es aquel que practica la misma fe que yo, aquel que es de la misma denominación que yo, aquel que va al mismo templo y a los mismos rituales que yo, y aquel que se comporta, se viste, piensa y dice lo mismo que yo. No. Veamos en el espíritu de la vida eterna, en la conciencia de la ley presente de hermandad, de amor, de sinceridad, de paz, de honestidad, de respeto. Veamos el valor que cada ser humano tiene por la presencia del Espíritu de esta vida que reconocemos como mi Dios, Padre, Señor, verdad,